Shalom, shalom, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar del mundo, eh, el día que decidas ver esta enseñanza. Vamos a empezar los días jueves a estudiar el Código Real, la Brida Hadashah, o lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Y los días miércoles vamos a empezar una serie de estudios sobre diferentes temas y dudas que a lo largo de más de 20 años nos hacen las personas. Sobre todo la mayoría de nosotros tenemos algo en común, y es que venimos del cristianismo, tanto del cristianismo católico como del cristianismo evangélico. Y cuando tenemos el privilegio de llegar a la Torá, surgen muchas preguntas en cuanto al dogma que hemos recibido, a la formación teológica que hemos recibido. Y la idea de todas estas clases es poder aclarar todo esto, ¿no? Si usted tiene alguna pregunta, si usted quiere ser parte de nuestro grupo de estudio, constantemente en esta transmisión van a estar saliendo los números de teléfono de la congregación, un código QR que usted puede escanear y lo va a llevar directamente al grupo de WhatsApp para que usted se haga parte del grupo de WhatsApp nuestro, pueda recibir por ahí reflexiones diarias, explicaciones. Va a recibir clases particulares también para todos aquellos que se registren en el grupo de WhatsApp vía Zoom, de todo este tipo de temas, para que podamos tener un poco más de luz y de claridad de cómo poder acercarnos a la Torá, al Dios de Israel, porque no es un secreto para nadie que el mundo cristiano habla desde hace mucho tiempo sobre un avivamiento, y hace más de 25 años ese mundo cristiano, el avivamiento real que está viviendo, es que las personas están dejando las iglesias católicas, están dejando las iglesias evangélicas y se están acercando a la fuente original, al hebreo, a la Torá, al Dios de Israel. Y muchas veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y en el medio, en el trasegar de ese camino, se llegan a conclusiones, digamos, un tanto erróneas por no tener verdaderamente una mente hebrea, ¿no? Entonces, el Creador permita que por medio de todos estos estudios podamos tener una mente hebrea para poder ver las escrituras con ojos hebreos, poder desarrollar esa conciencia de una mente hebrea y poder cumplir lo que dijo Ray Shaul, conocido como Pablo, que teníamos que renovarnos en el entendimiento de nuestra mente. ¿Ok? Así que vamos a iniciar este estudio de los días jueves, donde vamos a estar analizando, les repito, lo que se conoce como Código Real, Brida Hadashah o Nuevo Testamento. Y vamos a iniciar este estudio con el libro de Memorias, Crónicas, Hechos de los Apóstoles. ¿Y por dónde empezamos este estudio? Pues este estudio lo empezamos por el capítulo 15, luego vamos a ir al capítulo 10 y luego venimos en orden desde el capítulo 1 hasta el final. Y usted se preguntará, ¿por qué vamos a empezar el estudio de Crónicas, de Hechos de los Apóstoles, de Memorias de los Apóstoles por el capítulo 15? Si para eso tiene un orden del capítulo 1 en adelante. Pues es muy importante empezar por el capítulo 15, al menos así lo recibí yo de mis maestros, porque surge una pregunta, ¿no? Si yo no soy judío, si soy un hombre o una mujer que nací en las naciones, pero quiero acercarme al Dios de Israel, quiero acercarme a la Torá, entonces, ¿cómo debo hacerlo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que se determina para una persona que no ha nacido judía, la manera como acercarse? Y aquí es donde debemos saber que uno de los regalos más grandes que nos dejó nuestro maestro, Yeshua, a propósito, cuando decimos Yeshua no es lo mismo que Jesús, no es la traducción de un nombre, porque los nombres son propios, no se traducen. Cuando hablamos de Yeshua, no estamos hablando de Jesús, son personajes completamente distintos, eso lo vamos a estar viendo a lo largo de las clases. Pero uno de los regalos más grandes que nos dejó nuestro maestro Yeshua es que le dejó a sus discípulos una tarea de abrir las sinagogas judías
a los gentiles, hombres y mujeres que venían de las naciones, pero que se querían acercar al Dios de Israel. Y el libro de Memorias, Crónicas, Hechos de los Apóstoles me muestra cómo en la práctica se llevó todo este proceso de abrir las puertas de las sinagogas a los gentiles, que no era una práctica común. De hecho, hoy en esta modernidad del 2026 no es común que una sinagoga se abra para los gentiles, eso no ocurre, hay que hacer todo un proceso de conversión. Pero sin embargo, Yeshua dejó la orden de que se diera la oportunidad de abrir las sinagogas judías a los gentiles. No eran iglesias, eran sinagogas que se abrieron para los gentiles, donde se estudiaba la Torá. Y los días miércoles vamos a estar iniciando toda una secuencia de estudios donde el título general ¿Es tu Biblia la palabra de Dios? Y allí vamos a estar hablando de todos estos temas, ¿no? De todos estos conceptos. Entonces yo los invito a que me acompañen, que usted se ubique en el capítulo 15 del libro de Geburot, de Memorias, de Crónicas, de Hechos de los Apóstoles. Le recomiendo un texto que usamos nosotros mucho, que es el Código Real, elaborado por el rabino Dan Ben Abraham. Nosotros ya tenemos la tercera edición, una edición de lujo muy linda. La introducción que tiene este libro es un material invaluable, es un material que si usted se quiere acercar al Dios de Israel, a la Torá, pues toda esta introducción que trae el Código Real va a ser de muchísima ayuda para usted, le va a permitir abrir sus ojos sobre toda la encriptación que desafortunadamente las diferentes versiones bíblicas tienen. Así que yo le invito a que usted pueda adquirir un libro como este, El Código Real. Les aclaro que a mí no me dan comisión por promocionar este material, lo hago es porque ha sido a lo largo de todos estos años una herramienta vital para nosotros poder profundizar en esas enseñanzas de nuestro maestro y de sus primeros discípulos. Y aquí surge una pregunta, ¿no? No sé cuántos han leído y si no, por favor, investiguenlo. Cuando la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada, investigue en dónde está esa cita bíblica, quién la dijo y a qué Escritura se refería. Porque hoy tenemos Biblias conformadas por una gran división, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero pregúntese cuando la Escritura misma dice que toda la Escritura es inspirada, mire dónde aparece esa cita, quién la dijo y a qué Escritura se refería. Recuerde que cuando nos enfrentamos a un texto escritural, debemos de vencer 4 barreras de interpretación: histórica, lingüística, cultural y geográfica, para poder tener acceso a 4 niveles de interpretación. Es muy importante que nos hagamos viajeros en el tiempo, podamos vencer estas barreras para poder tener acceso a estos niveles de interpretación. Entonces, si usted ya está ubicado en el capítulo 15 del libro de Geburot, Crónicas, Hechos de los Apóstoles, dice: y sucedió entonces que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos. Entonces aquí en el primer verso ya nos dejan claro una diferencia que está ocurriendo. Los judíos le estaban enseñando a aquellos gentiles que venían a las sinagogas que era un requisito fundamental tener la circuncisión en su cuerpo para poder tener acceso a la salvación. Y aquí es donde surge en todo el capítulo una discusión, una diferencia, donde Rashaúl, Pablo y Bernabé, que habían sido enviados por parte del concilio de Jerusalén
a todas esas sinagogas creyentes en Yeshua como el Mesías. Les repito, no eran iglesias, sinagogas judías, donde se estudiaba la Torá, donde se reconocía que el Eterno era uno, no habían más dioses, solo el Eterno es el único Dios verdadero, pero también reconocían que un hombre llamado Yeshua había cumplido proféticamente como Mesías, en su rol de siervo sufriente. Cuando Yeshua muere, el Creador le resucita, luego asciende a los cielos, queda todo el movimiento judío de Yeshua, que a propósito se llamaba Aderek, los del camino, eso lo vamos a estar viendo después, Aderek, los del camino. Ese movimiento tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Enseñar la Torá, abriendo las puertas de las sinagogas para los gentiles y darle un espacio a esos gentiles. Entonces, en medio de este proceso surge una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando llegaban los gentiles a las sinagogas, los judíos les estaban diciendo que era necesario circuncidarse para poder ser salvos. Como no podían ponerse de acuerdo, Rab Shaul y Barnabá vienen a Jerusalén delante del Beidín. El Beidín es una corte de justicia de al menos 3 jueces. El movimiento de Yeshua tenía un Beidín, una corte de justicia de 3 jueces que la conformaban Kefa, quien es conocido como Pedro, Yohanan, Juan, y Jacob, quien es conocido como Santiago. De estos 3, el nací, el principal, era Jacob, hermano de sangre de Yeshua. Él es el principal, es decir, que si los 3 no se ponían de acuerdo, al final la decisión que él tomara era la que prevalecía, ¿no? Y este capítulo 15 es muy importante porque este capítulo 15 nos muestra la decisión que toma Jacob ben Yosef, mal conocido como Santiago, sobre esta situación, sobre qué es lo que debe cumplir inicialmente un gentil que se quiera acercar al Dios de Israel, que se quiera acercar a la Torá y que quiera ser parte de una sinagoga, que quiera congregarse bajo una perspectiva hebrea. Entonces, por eso es muy importante, porque muchos de nosotros salimos del cristianismo, tanto católico como evangélico, pero luego nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Me tengo que disfrazar de judío? ¿Me tengo que vestir de blanco y negro? ¿Me tengo que dejar crecer los peyot? ¿Tengo que andar luciendo el tzitzit por fuera, por todo lado? ¿Tengo que usar siempre la kipá? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué hacer. Entonces la idea es poder aclarar todo este tipo de dudas que surgen. Entonces, si usted ve en la presentación, el título es de esta primera diapositiva es Análisis desde una perspectiva judía y no cristiana, de Hechos 10 y Hechos 15. ¿Y por qué hacemos la claridad de una perspectiva judía? Pues porque la mayoría de Biblias, si usted estudia la escritura en una Biblia, pues desafortunadamente usted va a encontrar una traducción hecha con una muy buena intención, pero alejada completamente del contexto hebreo. Y por eso lo que tratamos de hacer, sobre todo en todo el material de lo que conocemos como Nuevo Testamento, es poder recuperar esos hebraísmos que se han perdido, ¿no? Porque incluso hay textos que han sido añadidos, que sacan completamente el sentido y el contexto de lo que realmente se quiere decir. Hay palabras que en su traducción han perdido el sentido original de lo que se quería decir, y entonces lo que intentamos hacer es poder recuperar esos hebraísmos que hay en un material tan lindo, tan grande como el Nuevo Testamento. Entonces, si usted mira la recopilación de estos 2 capítulos, Hechos capítulo 15 y Hechos capítulo 10, nos va a hablar de que Yeshua es leído, es visto como el Mesías de Israel, pero no como el fundador de una nueva religión, ni mucho menos como Dios. Entonces, este tema de la Trinidad lo vamos a estar tratando los días miércoles, ¿ok? Ambos capítulos, tanto el capítulo 15 como el capítulo 10 de Memorias, Hechos, Crónicas de los Apóstoles, examinan un tema muy especial
y es cómo entran los gentiles al pueblo del Dios de Israel. ¿Cómo entran los gentiles? ¿Qué tienen que hacer? Porque hoy, si usted estudia con elrabino.com o usted es amante de estar navegando en el internet, pues usted va a encontrar que las diferentes páginas judías, sobre todo de línea ortodoxa, le va a decir que usted, que no nació judío, que nació en cualquier nación, lo máximo que tiene que hacer son las 7 leyes de Noah, ¿ok? Y de acuerdo a la instrucción dada por los discípulos de nuestro maestro, por ese Beidín, esa corte de justicia, eso no es del todo cierto, ¿ok? Entonces la pregunta central que podemos encontrar en estos dos capítulos, capítulo 15 y capítulo 10, es ¿cómo se puede mantener la Kedushá, la santidad que da la Torá por medio de los pactos, sin excluir de esa Torá y de esos pactos a las naciones? Es decir, alguien que nació, y a propósito saludo a todos los que ven estas clases en México, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, España, Ecuador. Un saludo para todos, que no se me quede nadie. En Estados Unidos, en diferentes estados también, un saludo para todos. Entonces, si usted es parte de cualquiera de nuestras naciones hispanoparlantes, usted no nació judío, usted tiene un pasado cristiano, tanto católico como evangélico, pero se ha despertado en usted buscar de la Torá, buscar del Dios de Israel. Usted quiere guardar Shabbat, guardar los tiempos, las fiestas. Usted se ha dado cuenta que realmente el domingo no es, que la misa no es, que un culto no es. Y usted está en esa búsqueda y el Eterno ha despertado su neshama, su alma para que busque más de Él, para que se acerque más de Él. Entonces, ¿cómo accede usted a eso? Muchos le van a responder que usted tiene que hacer una conversión al judaísmo, ¿ok? Pero un texto como Memorias, como Geburot, como Hechos de los Apóstoles, me van a dejar muy claro que no es un requisito fundamental hacer una conversión al judaísmo. Porque nosotros debemos convertirnos al Dios de Israel, pero eso no significa que debemos de convertirnos al judaísmo. En otras palabras, nosotros lo que tenemos que hacer es renovarnos en el entendimiento de nuestra mente y poder tener una mente hebrea a la hora de estudiar las escrituras, pero también en nuestra cotidianidad, en nuestra toma de decisiones. Entonces, dentro del marco hermenéutico, y se podría decir judío mesiánico, porque como nos han rotulado a todos aquellos gentiles que llegamos a la Torá, que queremos agradar al Dios de Israel, nos han rotulado como judíos mesiánicos. De hecho, desafortunadamente, mucho judío no quiere tener nada que ver con nosotros, porque ellos piensan que nosotros creemos que Yeshua y Jesús es lo mismo. Entonces, que seguimos siendo idólatras y que Yeshua es Dios al igual que Jesús. Y déjeme decirle, desafortunadamente mucho movimiento que hace la transición del cristianismo al judaísmo comete este error. Olvidándose que cuando a Yeshua se le preguntó cuál era el precepto más grande de todos, él respondió, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, uno es, uno es. Cuando yo hice esta transición, hace más de 20 años, fue una confrontación muy grande. Yo me estaba preparando como pastor cristiano evangélico y obviamente llegar a la Torá y a todo este conocimiento es un choque académico, emocional también. Y quiero compartir con ustedes un texto que rompió, que hizo que se cayeran las escamas que habían en mi cabeza. Ese texto es Juan 17:3.
cuando nuestro maestro hablando con sus discípulos le pregunta que si quieren saber cuál es el secreto de la vida eterna, por favor léalo. Ellos le dicen que sí, él responde que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Las versiones cristianas dice y a Jesucristo. Realmente eso es y a Yeshua HaMashiach, es decir, a Yeshua como el Mesías, como el vehículo de salvación que el Eterno usa. Ese texto fue para mí muy importante porque de la parte académica, como un pastor cristiano evangélico que me preparaba, me permitió entender, comprender, elucidar que hay un solo Dios y que Yeshua en ningún momento quiso ser Dios, ni se proclamó Dios. Eso vamos a estar hablando los miércoles, ¿no? Porque sé que en ese tema de la Trinidad hay muchas preguntas, hay muchas dudas. Y como les decía, desafortunadamente muchos movimientos que hacen esa transición han aprendido el hebreo, usan palabras hebreas, pero siguen siendo idólatras y siguen creyendo que la Trinidad es algo escritural y hace parte de una mente hebrea, cuando no es así. Y desafortunadamente eso hace que el judaísmo nos rechace como gentiles que queremos acercarnos a la Torá y al Dios de Israel. ¿Por qué? Pues porque una de las premisas es dejar atrás la idolatría y lo vamos a ver en este capítulo 15. Así que dentro de ese marco hermenéutico que usted debe tener en cuenta, hay muchas afirmaciones contundentes. La primera es que Yeshua es el Mesías de Israel. Es decir, Yeshua no es igual a Jesús, Yeshua no es Dios, Yeshua fue un hombre que cumplió proféticamente para ser visto, recibido como Mesías, Mashiach. Y ya el Talmud nos habla de dos tipos de Mesías desde una perspectiva hebrea, Mashiach ben Yosef o siervo sufriente, es decir, el cumplimiento profético de textos como por ejemplo Isaías 53, pero también nos habla de Mashiach ben David, de ese Mashiach que va a venir como rey, que es parte de nuestra fe y nuestra esperanza, que nuestro maestro retorne como ese Mashiach ben David. Pero esto no lo cataloga como Dios de ninguna manera. Creemos firmemente que hay un solo Dios verdadero, es el Dios de Israel. Entonces, Yeshua es el Mesías de Israel y este relato de hechos de Geburot, de crónicas, de memorias de los apóstoles, hay que entenderlo dentro de la historia de ese pacto, dentro de la historia de ese pacto que hay entre el pueblo de Israel y el Eterno. Y ese pacto queda plasmado por la Torá. Por la Torá. La Torá, recuerden ustedes, es el contrato matrimonial que hay entre el Eterno y el pueblo de Israel. Entonces debemos entender todo este relato de Hechos de los Apóstoles dentro de la historia de ese pacto y no como una ruptura de ese pacto, ¿no? Porque es que luego nos aparecen teologías distintas gracias a los filósofos pensadores cristianos católicos y cristianos evangélicos y aparece la teología del reemplazo, donde Israel es desechado y ahora quien toma el protagonismo es la iglesia, pero nada más alejado de las escrituras. Entonces, los emisarios que encontramos en este material tan rico que es Hechos de los Apóstoles, los emisarios, los líderes del movimiento de Yeshua, al no estar él, esos emisarios siguen siendo judíos y son judíos observantes de la Torá, creyentes de que el Eterno es uno, pero también creyentes de que hubo un hombre Yeshua que cumplió como Mesías. Y esos judíos observantes están a cargo de todo el movimiento, lideran las sinagogas y se van a tomar determinaciones de cómo pueden acceder los gentiles a la Torá, pueden acercarse al Dios de Israel. Entonces, el conflicto no es si los gentiles pueden acercarse al Creador, sino que las preguntas que surgen es en qué condiciones puede entrar un gentil y cómo puede relacionarse con los judíos, con el pueblo de Israel
y ambos compartir el privilegio de ser parte del pacto que se selló con la Torá. Entonces, debemos entender que la gracia del Mesías no elimina la santidad. Es decir, los méritos del Mesías, el servicio que él ofreció, la abodá en hebreo que él ofreció, no elimina la santidad. Más bien debemos entender es que todo ese servicio que nuestro maestro ofreció, Yeshua, lo que hizo fue abrir un camino para que las naciones pudiéramos integrarnos a los pactos que hay en la Torá, pero sin borrar la identidad de Israel. Entonces no está bien de ninguna manera que una persona quiera convertir a un judío a cualquier otra religión. No está bien de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el objetivo es que tanto judío como gentil pueda ser parte del pacto o de los pactos establecidos en la Torá sin borrar la identidad de Israel, que es una identidad muy clara. Ustedes han estudiado la Torá, si no, en las porciones que compartimos los sábados lo van a estar viendo. El Creador dijo a Israel: yo voy a ser su Dios si y solo si ustedes cumplen mis mandamientos. Y hay 3 tipos de mandamientos, eso lo vamos a ver los sábados cuando estudiemos la Torá. Entonces, ¿cuál es el condicional para que el Eterno sea el Dios de Israel? Que Israel cumpla los mandamientos. Y quizás usted me va a decir: no, pero es que Israel no cumple todos los mandamientos, el 70% del pueblo de Israel es laico. Sí, pero siempre hay un remanente que se esfuerza por estudiar la Torá, por cumplir los mandamientos. Y cuando usted y yo como gentiles nos acercamos al Dios de Israel y a su Torá, hacemos parte de ese remanente. No el 70% laico, que no cumple la Torá, que vive algunas cosas como el Shabbat por tradición, sino que nosotros nos acercamos y pasamos a ser parte del remanente. ¿Ok? Muy importante que usted tenga claro todo esto. Entonces, hay un conflicto central. Quiero que usted se ubique. Espero que usted en su casa, en su oficina, cuando tenga tiempo, pueda leer con detenimiento estos 2 capítulos, el capítulo 15 y el capítulo 10. Yo voy a estar trayéndole solo algunas partes por el efecto del tiempo, pero yo espero que usted lo lea en profundidad. Si usted quiere estudiar con nosotros palabra por palabra, verso por verso, por favor, regístrese en el QR que le va a aparecer durante toda esta transmisión al grupo de WhatsApp nuestro o al número de teléfono de la congregación. Visite nuestro website, regístrese y ahí va a poder tener acceso a estudios particulares que hacemos vía Zoom, donde estudiamos con mayor detenimiento y con mayor profundidad todas las escrituras. Pero yo le pido que usted estudie, que usted lea, no me crea a mí. Una de las premisas es que no me crea a mí ahora, y con todo esto de la inteligencia artificial, no tiene usted que tener un compendio de libros, una gran biblioteca. Si usted aprende a usar ChatGPT, por ejemplo, y a preguntarle de manera correcta, usted va a encontrar respuestas a muchas dudas escriturales que antes no podían ser resueltas tan fácil, porque hay que tener muchos libros, accesar a muchos libros, hablar incluso otros idiomas para poder tener acceso a esa información. Hoy no es así. Así que no me crea a mí, por favor estudie, por favor lea. Yo estoy aquí simplemente para tratar de orientarlo, poder compartir con usted esta experiencia de más de 20 años, de haber sido un predicador cristiano, tener el privilegio de acercarme a la Torá y servir al Eterno por más de 20 años, guiando a otras personas para poder tener una mente hebrea. Entonces, el conflicto central que surge en el capítulo 15 de Geburot, de Memorias de Hechos de los Apóstoles, no se centra en si la Torá es mala o si Moisés quedó abolido. El conflicto central es si la circuncisión
y la conversión formal al judaísmo son condiciones de salvación para los gentiles. Le voy a repetir. El conflicto central es si la circuncisión y la conversión formal al judaísmo son condicionales de salvación para los gentiles. Y el concilio, representado en esa corte de justicia de 3 jueces, el Beidín, les repito, formado por 3 discípulos de Yeshua, Kefa, conocido como Pedro, Yohanan, conocido como Juan, Jacob ben Yosef, conocido como Santiago, hermano de sangre de Yeshua. Ese concilio responde que la salvación es un regalo del Creador, que Él decide a quién se lo da. Entonces, no es que la salvación llegue por usted hacerse judío en términos étnicos o rituales. Es decir, la salvación no va a llegar a su vida porque usted se hizo la circuncisión. La salvación no va a llegar a su vida porque usted se convirtió al judaísmo. Es mucho más allá que eso, la salvación. Obviamente, dentro del marco de la Torá, hay unas exigencias de un cumplimiento de preceptos, y dentro de ese cumplimiento de preceptos, la circuncisión es una señal muy grande. La circuncisión es la señal del pacto que el Eterno hizo con Abraham. Pero la mayoría de nosotros me refiero a hombres y mujeres de las naciones, que llegamos a esta fe, que llegamos al privilegio de conocer la Torá, los hombres llegamos en un estado de adultez. Entonces la pregunta es, ¿me tengo yo que circuncidar? La respuesta es sí, pero no obligatoriamente, sino teniendo claro los conceptos, sabiendo las implicaciones, la responsabilidad de los privilegios que tiene ser parte del pacto que el Eterno hizo con Abraham. Porque, por ejemplo, se acerca una fiesta como Pesa, que en este 2026 la vamos a tener ahora, el 1 de abril, un día miércoles. Y la Torá dice que ningún incircunciso puede participar de Pesa. Entonces, ahí es donde surge la pregunta, si yo me acerco a la Torá, pero no tengo la circuncisión, ¿puedo participar de tiempos, de fiestas, de Moedín como Pesa? Eso lo hemos estado analizando, lo analizamos incluso este sábado que pasó, este Shabbat que pasó. Por eso es que existe en este capítulo 15 una tensión entre los judíos creyentes en Yeshua como el Mesías, que accedieron a la orden que se dio de abrir la sinagoga a los gentiles, y existe una tensión frente al proceso de cómo ese gentil debe acercarse. Y aquí es cuando pues van a las autoridades, porque uno de los principios judíos es la sujeción a las autoridades. Entonces esto se conoce como jurisprudencia hebrea. Entonces lo mínimo que yo voy es a mi Beidín, que es la corte mínima que debe tener una congregación, 3 hombres que sean los jueces de esa congregación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ras Shaul, conocido como Pablo, y Bernabé? Ante esta diferencia, vinieron ante su Beidín y le preguntaron, les dijeron, miren, en las diferentes sinagogas están llegando muchos gentiles, pero nuestros hermanos judíos les están exigiendo que tienen que circuncidarse para ser salvos. ¿Es así o no es así? ¿Qué determinan ustedes? Y lo más importante que usted entienda es que en este capítulo 15, en este capítulo 10, podemos ver cómo tanto judíos como gentiles quedan unidos en Mashiach, en el Mesías, pero sin que uno deba borrar la identidad del otro. Es decir, el gentil no puede pretender que el judío viva como gentil. El judío no puede pretender que el gentil al llegar viva estrictamente como judío, pero ambos en el Mesías van a aprender a convivir sujetos a la Torá.
Eso es uno de los regalos más grandes que podemos encontrar en estos capítulos 15 y 10. Yo le voy a pedir el favor que usted se ubique en el capítulo 15 para que lea conmigo el verso 19 y el verso 20, ¿no? Porque aquí es donde vamos a encontrar las instrucciones que ese Beidín, en cabeza de el principal del Beidín, que era Jacob ben Joseph, conocido como Santiago, determina las instrucciones para un gentil. Entonces mire lo que dice el verso 19 del capítulo 15. Por lo cual yo juzgo, está hablando Jacob ben Joseph, que no interpongan tropiezos a quienes de entre los gentiles se convierten al Eterno. Él lo dice aquí, se convierten al judaísmo, se convierten al Dios de Israel. Entonces, hay una serie de trabas que colocan, y hasta hoy en día ocurre, las diferentes líneas judías para que un gentil pueda acercarse al Dios de Israel. Y hace más de 2000 años atrás, el principal de este movimiento original de Yeshua dio una determinación. Y lo primero que dice es: yo juzgo que no interpongan tropiezos a quienes de entre los gentiles se convierten al Eterno, al Creador, al Dios de Israel. Entonces, primera conclusión: ¿puede un gentil acercarse al Eterno, al Dios de Israel, a su Torah? Sí. ¿Hay muchas trabas que ponen las diferentes líneas judías? Sí. Pero desde una perspectiva de hombres y mujeres que nos hemos acercado al judaísmo por medio de la línea judía de Yeshua, que se llamaban Aderek, los del camino, nos van a dejar las instrucciones de cómo debemos acercarnos inicialmente y poder asistir a una sinagoga, a un Beit Midrash, a una casa de estudio, reunirnos y estudiar. Verso 20. Dice Jacob ben Joseph, conocido como Santiago: sino escribirles que se aparten de contaminaciones de ídolos, fornicación, estrangulados y de sangre. Entonces hay 4 instrucciones, como usted puede ver en esta presentación que le estamos compartiendo. Las prohibiciones son: la primera, idolatría. En hebreo, lo abodazará. No servicio extraño. Muy grande este tema de la idolatría, también lo vamos a estar tratando los miércoles, si el Creador así lo permite. Pero lo que tenemos en común aquellos que venimos de las naciones, pues es que no conocemos al Dios de Israel, no conocemos su Torah. Entonces venimos con tradiciones idólatras. La mayoría de nosotros nacimos en el seno de hogares cristianos católicos, y algunos en esa búsqueda del Creador, algunos en ese despertar de estudiar las Escrituras, pues pudimos llegar al cristianismo evangélico. Entonces nacimos cristianos católicos y en este proceso llegamos al cristianismo evangélico. Pero hoy el Eterno despierta nuestra alma a buscar más. Tenemos sed de Él, de las Escrituras correctas. Y ahí es cuando nos acercamos a la Torá. Y para acercarnos a la Torá y al Dios de Israel, lo primero que tenemos que dejar atrás es la idolatría. Increíblemente, mi hijo siempre lo tuvo claro. Mi hijo, siendo un niño, nos decía a mi esposa y a mí, nos manifestaba que había un solo Dios, que por qué creíamos que Jesús era Dios, porque nosotros éramos trinitarios, creíamos Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. A mí, desde la parte académica, como una persona que se preparaba, que estudiaba en un seminario cristiano evangélico para ser pastor, me costó 1 año desde la parte académica poder entender estos conceptos. Me sumergí en el estudio profundo de las Escrituras y bendito el Eterno, se cayeron las escamas de mis ojos y pude comprender, porque lo primero que hay que dejar es la idolatría, y esa idolatría conlleva una serie de tradiciones. Por ejemplo, estoy seguro que a muchos de ustedes, por no decir todos, se nos ha enseñado a celebrar la Navidad.
Entonces, que cada diciembre nace el niño Dios y hacemos algo que en diferentes países se llama novenas. Se me olvida el nombre en este momento en México, ¿cómo se llama? Bueno, tiene diferentes nombres. Ustedes déjenos en los comentarios cuando vea esta transmisión cómo se llama esa tradición de la Navidad en sus países y dígame desde dónde nos está escribiendo, por favor, para poder aumentar nuestros conocimientos y saber todas estas prácticas, qué títulos y qué nombres tienen en diferentes países de nuestra comunidad hispanoparlante. Pero, por ejemplo, una tradición como la Navidad que nos enseña que cada año nace el niño Dios, Jesús, y lo adoramos como Dios, es una tradición idólatra. Creer en la tercera persona de la Trinidad, Espíritu Santo, que no es ni siquiera persona, eso lo vamos a estar hablando los miércoles, es idolatría. Pero también cosas tradicionales como el Halloween, por ejemplo, y disfrazarse y disfrazar a los niños para Halloween es idolatría. Entonces lo primero que dice Jacob Ben-Yosef en este capítulo 15, verso 20, es que hay 4 instrucciones que un gentil debe seguir para poder acercarse a una sinagoga, congregarse, estudiar la Torá, acercarse al Dios de Israel. Y lo primero es vencer la idolatría. Lo segundo es vencer la inmoralidad sexual. Porque venciendo las 4 barreras de interpretación histórica, lingüística, cultural y geográfica, para la época en que se da este discurso, estos textos que estamos leyendo de Geburot, Memorias, Crónicas, Hechos de los Apóstoles, pues estaban inmersos en un imperio romano donde las orgías eran el común del día, la poligamia era el común del día, y entonces por eso uno de los requisitos es la inmoralidad sexual. Y hoy, con el adelanto tecnológico que tenemos, con el internet, con las redes sociales, pues obviamente sigue siendo un requisito. Pero luego vienen 2 instrucciones que tienen que ver mucho con la manera de comer. ¿Por qué? Porque para la época se comían alimentos ofrecidos a ídolos y hoy sigue siendo así, ¿ok? Entonces habla de estrangulación o ahogado y sangre. Es decir, está hablando de la manera como se sacrifican los animales, cómo se hace ese proceso de sacrificio de los animales para que se conviertan en nuestro alimento. Y eso en el libro de Baikra, Levítico, lo vamos a encontrar como las leyes del Kashrut, las leyes dietéticas de cómo la Torá dice que debemos alimentarnos. Entonces Jacob Ben-Yosef establece que un hombre o una mujer gentil que quiera acercarse a la Torá, al Dios de Israel, congregarse en una sinagoga, en una casa de estudio, con una mente hebrea, debe vencer la idolatría, la inmoralidad sexual y cuidarse muchísimo en la manera como come y lo que come. Entonces, por ejemplo, si a usted le enseñaron que los camarones, para todos aquellos que están en Perú, que dicen que es el mejor ceviche de camarones del mundo que preparan, todos nuestros amigos peruanos, si les enseñaron que el ceviche de camarones es parte fundamental de su dieta, desde la Torá está prohibido. Porque del mar solamente podemos comer lo que tenga escama y aleta. Entonces no podemos comer camarones, por ejemplo, pero langostas tampoco. Entonces cuando usted empieza a pensar, uy, no, pero esto está muy difícil, ¿cómo yo voy a hacer esto? Pero son las exigencias, las condiciones, las instrucciones para acercarnos. Así que desde esta perspectiva hebrea, esta instrucción no es el techo de un gentil, esta instrucción es el piso, es decir, es lo mínimo que un gentil debe cumplir para entrar a tener una vida de santidad delante del Dios de Israel. Y recuerden ustedes que santidad no significa que no peque. La palabra kedushá, la mejor traducción para kadosh, que es santo, para kedushá, que es santidad, es ser apartados. Y ser apartados
es poder entender de qué manera cumplir correctamente los preceptos que ha dado la Torá. Por eso es que Jacob ben Yosef lo primero que sigue es dejar atrás la idolatría. No podemos creer que hay 1, 2, 3, 4 dioses. No podemos encender velas a santos. No podemos tener muñecos en la casa, es sinónimo de abundancia, y ponerle alimento y granos y ese tipo de cosas. La idolatría, lo abodazara, es un tema muy amplio, pero que sirve para protegernos y poder realmente reconocer, como dice el Shema Israel, que tenemos un Dios único, uno solo, sin segundo, sin tercero. Entonces, si usted mira esto que dice Hechos capítulo 15, y usted se acerca a Vaikra, Levítico 17 y 18, se va a dar cuenta que todo extranjero que se acerca al pueblo de Israel tiene unas exigencias básicas de pureza y de lealtad, de compromiso al pacto que la Torá ha dado. Entonces, lo mismo que está diciendo Jacob ben Yosef. Usted es un gentil, un hombre, una mujer que se quiere acercar a la Torá, al Dios de Israel, que quiere venir a nuestras sinagogas. Ok, aquí hay 4 instrucciones básicas: dejar atrás la idolatría, dejar atrás la inmoralidad sexual, y en cuanto a la alimentación, cuidarse de estrangulación, de ahogado y de sangre. Entonces, el objetivo es evitar toda contaminación pagana. ¿Por qué? Pues porque como gentiles traemos una contaminación. Esa contaminación se llama nuestras tradiciones. Entonces comemos cerdo. ¿Por qué? Pues porque eso fue lo que nos enseñaron desde niño, fue lo que aprendimos. Algunos hoy dicen, es que no, eso de la Biblia, eso es anticuado porque hoy el cerdo es tecnificado. Hoy hay más tecnología. No, es que la Torá prevalece en el tiempo. Decir usted, por ejemplo, eso, que hoy usted puede comer cerdo a pesar de que la Torá dice que no, y no solo el cerdo, y no muchos otros animales, es usted estar diciendo que el creador se equivocó en las instrucciones. Y bueno, ya es una decisión muy respetable de su parte y tendrá usted que aclarar con el creador, ¿no? En Hechos capítulo 15 dice Moisés, he leído cada Shabbat, ¿no? Entonces, esa frase final de Jacob es decisiva. ¿Por qué? Porque esa frase final indica que los gentiles reciben un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? El versículo 20 del capítulo 15. Pero no necesariamente implica que ese es el marco completo o que eso es todo lo que tiene que cumplir un gentil. No, ese es el punto de partida de un hombre y mujer que no nació judío, pero se quiere acercar a la Torá. Entonces, podemos decir que un gentil se acerca esforzándose por cumplir estas 4 instrucciones y que va a ir aprendiendo en la medida en que escucha lo que Moshe dictaminó. Es decir, cuando un gentil se acerca a la sinagoga, empieza a asistir los días de Shabbat, es cuando se estudia la Torá, se estudia una vez a la semana, pero sobre todo en Shabbat. Entonces, escuchando la enseñanza, va madurando dentro de este proceso y va encontrando que hay una forma de vivir de acuerdo a la Torá. Por tanto, podemos decir que Hechos capítulo 15 en ningún momento elimina la relevancia, la importancia de la Torá. Lo que evita es imponerla de golpe como requisito de ingreso y salvación. Es decir, no se le puede decir a una persona, un hombre, mujer de las naciones, que usted para acercarse, para congregarse en esta sinagoga, tiene que cumplir la Torá rajatabla. No. Yo sé lo que dice es 4 instrucciones. Por ahí empiezan su proceso de acercamiento. Entonces, es un proceso pedagógico, es gradual. Primero recibo a aquel hombre y mujer que viene de las naciones
y se va formando en la Torá. ¿Ok? Espero que esto les quede claro. ¿Y por qué después de estudiar el capítulo 15 vamos al capítulo 10? Pues porque en el capítulo 15, verso 14, dice, Shimón ha explicado cómo Eloa visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ese verso 14 del capítulo 15 es fundamental. ¿Ok? ¿Por qué es fundamental? Pues porque Jacob ben Yose, el principal del Beidín de la Corte de Justicia de Yeshua, dice que Shimón, es decir, Kefa o Pedro, explicó cómo por primera vez el Eterno visitó a los gentiles para tomar de ellos para su pueblo. Entonces usted se pregunta, ¿y dónde está eso? Pues eso está en el capítulo 10. Por eso, después de estudiar, de leer el capítulo 15, vamos al capítulo 10. Y como usted lo puede ver en esta presentación, el capítulo 10 de Geburó, de Memorias, de Crónicas, de Hechos de los Apóstoles, me habla de un personaje maravilloso que es Cornelio. ¿Ok? Entonces, Cornelio es un hombre romano, obviamente, con un cargo militar dentro del ejército de Roma, pero el texto lo muestra como un hombre temeroso del Creador, un hombre de oración, un hombre generoso con la capacidad de dar. Es decir, que no se presenta como un pagano, idólatra, de prácticas lascivas, sexuales, no. Se presenta como un gentil, porque recuerden ustedes, Cornelio es romano, militar, con un cargo, pero es atraído por el Dios de Israel y por su Torah. Exactamente lo que ha pasado y lo que está pasando con muchos de nosotros, que nacimos en un hogar cristiano católico, estudiamos las escrituras, llegamos a iglesias cristianas evangélicas, pero en esa búsqueda, en ese despertar de querer acercarnos a la Torá, a la escritura, al Dios de Israel, pues seguimos en esa búsqueda, ¿no? Y eso nos hace indagar, escudriñar. Y por eso este capítulo 10 es tan importante, porque me muestra un personaje como Cornelio, que siendo gentil, se siente atraído hacia el Dios de Israel y empieza a comportarse, a tener formas de vivir diferentes. Entonces es un hombre temeroso, es un hombre de oración y es un hombre generoso. Entonces, este relato del capítulo 10 me muestra que el Creador está abriendo la puerta a las naciones. ¿Para qué? Para que podamos ser parte de los pactos que Él dio en la Torá. Entonces, no se exige una conversión étnica ritual, es decir, que usted no tiene que haber nacido judío, que usted no tiene que empezar con todo el ritualismo que el judaísmo tiene, que es muy rico, que es precioso, que es maravilloso vivirlo, pero que usted no tiene que empezar por ahí, sino que gracias a los méritos del Mesías, todo ese servicio que él ofreció, se abre esa puerta para los gentiles y que podamos accesar, tener el privilegio de ser parte de los pactos en la Torá. Entonces el centro del capítulo 10 es la incorporación del mundo gentil a ese propósito redentor, a ese plan de salvación que el Eterno tiene. Entonces el capítulo 10 no es el nacimiento de una nueva religión desvinculada de la raíz hebrea, ni mucho menos. No es el nacimiento a un culto idolátrico,
no es el nacimiento de los padres de la iglesia, como se dice, o de la iglesia primitiva, como se dice, de ninguna manera. El capítulo 10 y el capítulo 15 me muestran hombres judíos, participantes de sinagogas judías, estudiantes de la Tanakh, lo que hoy se conoce como Antiguo Testamento, practicantes de la Torah, haciendo algo que para la época fue revolucionario. ¿Por qué? Porque abrieron las puertas de las sinagogas para los gentiles. No era costumbre que un judío se sentara siquiera a la mesa con un gentil. Kefa lo deja muy claro en ese capítulo 10. Por eso es que Hechos, Geburot, Memorias, Crónicas de los Apóstoles, capítulo 10, le da un giro profético al plan de salvación. Porque las naciones son llamadas a participar, siendo parte de Israel. Son las naciones las que son llamadas. Es el Eterno el que hace privilegio. Y entonces aparece una visión en ese capítulo 10. La visión del lienzo. Muchos de ustedes lo han leído. Si no, por favor, léalo. Ha sido un texto muy mal interpretado, pero muy mal interpretado, donde se ha enseñado que esta visión que tuvo Kefa, Shimón, Pedro, tiene que ver con alimentos y tiene que ver con que usted puede comer lo que quiera. Entonces usted dice, tú me lo das, yo lo bendigo, amén, me lo como. No tiene nada que ver con eso, ¿ok? Desde una perspectiva judía hebrea, la visión no tiene como propósito abolir las leyes del castro, de la dieta que el Eterno ha colocado, de los animales permitidos y prohibidos que se pueden consumir. Tampoco es parte del propósito de esa visión del lienzo declarar limpia toda la comida, de ninguna manera. Y la prueba está en la misma explicación de Kefa. Si usted lee con detenimiento el capítulo 10, se va a dar cuenta que Kefa misma lo explica. Kefa dice que el Eterno le mostró que no llamara común o inmundo a ningún hombre, es decir, a las personas de las naciones. Entonces, esa visión del lienzo ejemplificada con animales está hablando es de lo puro y de lo impuro delante del Creador, en referencia al judío y a las naciones. Entonces, los animales funcionan como un símbolo, pero no es literal, funcionan como un símbolo. Y sirve esta visión del lienzo para que uno de los tres miembros del Beidín de la Corte de Justicia de Yeshua, que era Kefa, Shimón, Pedro, pudiera reconocer que el Creador va a iniciar una obra, va a abrir una puerta para que los gentiles, como usted y como yo, pudiéramos ser parte del pueblo de Israel, de los pactos de la Torá, reconociendo que hay un solo Dios verdadero y sabiendo cómo servirle de manera correcta. Entonces el mensaje central del capítulo 10 es que el Eterno está haciendo un proceso de purificación en personas como usted y como yo, que estábamos fuera de los pactos. Y lo que le está diciendo a judíos como Kefa, como Yohanan, como Jaco, a los discípulos de Yeshua, lo que les está diciendo es que Israel no debe rechazar a quienes el cielo ha recibido. Es decir, si el Eterno abre una puerta, nos da una oportunidad, pues Israel no puede rechazar a esos gentiles que se acercan. Pero tanto el capítulo 10 como el capítulo 15 nos recuerda el texto que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque para poder acercarnos hay que cumplir unos requisitos, hay que pasar un filtro, hay que hacer unos cambios en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de hablar, de expresarnos, en los tiempos que guardamos. Hay que hacer unos cambios para poder ser parte de. Pero no tenemos que convertirnos al judaísmo para ser parte de. Lo que debemos es convertirnos al Dios de Israel.
Eso es completamente distinto. Eso lo que significa es que debemos de renovarnos en el entendimiento de nuestra mente. Porque en este capítulo 10 se habla también de la Ruaj, ¿no? De inmersión, de comunidad. Y ese tema de la Ruaj, que es lo que se ha traducido en la Biblia y nos ha llegado del cristianismo católico y evangélico como la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es un tema que vamos a estar tratando los miércoles, tratar de dar claridad sobre esto. Pero si usted mira este capítulo 10, nos habla de que la Ruaj HaKodesh cae sobre Cornelio, sobre su casa, y el Creador mismo testifica que los gentiles pueden ser aceptados por medio del Mesías sin convertirse previamente en judíos. Entonces, ¿cuál es el factor que hace la diferencia? El factor Mashiach. Yeshua como hombre cumple como Mashiach ben Yosef, como siervo sufriente, y uno de los regalos más grandes que nos deja es que sus discípulos tienen la ardua labor de abrir las sinagogas para hombres y mujeres como usted y como yo, que no nacimos judíos. Entonces, la Tevilá, que la Tevilá es un proceso de inmersión, es lo que luego se tradujo al griego como bautizo, nos llegó a nosotros al español como bautizo. En el cristianismo católico a los niños se le echa el agüita en la cabeza. En el cristianismo evangélico usted tiene que ir a una piscina vestido de blanco, pero realmente en la mejor intención de la traducción se aleja del sentido hebreo de lo que realmente es la palabra tevilá o inmersión, que los miércoles vamos a estar hablando de eso. Pero ese proceso de tevilá o de inmersión no quiere decir que el capítulo 10 o el capítulo 15 está introduciendo una nueva religión, no, sino que lo que quiere decir es que dentro de las diferentes líneas judías que para la época de Yeshua ya existían, porque habían, por ejemplo, los perushim, fariseos, y dentro de los fariseos habían al menos 9 clases de fariseos distintos, pero estaban también los saduceos. Se abre una nueva línea judía de pensamiento e interpretación de la escritura, que es la línea de Yeshua, y se llama Aderek, los del camino, judíos de pura cepa, estudiantes de Torah, creyentes en el Eterno como el único Dios verdadero, pero que vieron en un hombre, Yeshua, el cumplimiento profético como Mesías. Entonces, esta tevilá o esta inmersión lo que hace es que dentro de todo ese proceso de purificación que un gentil tiene, va a la mikvé, se purifica, hace su proceso de tevilá, de inmersión, confiesa al Eloa de Israel como el único Dios verdadero, pero confiesa también que cree en Yeshua como su Mesías, no como Dios, sino como su Mesías. Entonces este capítulo 10, al igual que el 15, conserva la santidad del pacto, de los pactos que se han establecido en la Torah, pero nos enseña de que todos aquellos de las naciones que venimos en un estado de impureza por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones, por nuestro paganismo, por nuestra idolatría, por nuestra forma de comer, por nuestra manera de expresarnos, por nuestra forma de actuar, es posible que hagamos un proceso de purificación. Entonces, Hechos, Geburón, Memorias, Crónicas, capítulo 10, enseña la inclusión profética en el plan de redención de las naciones, sin reemplazar a Israel. Ojo con esto, de ninguna manera aquí aplica esa teología del reemplazo, no, sin reemplazar a Israel, sin anular la vocación judía, sin anular todo lo que el judaísmo tiene para enseñarnos. De ellos aprendemos, como decimos de nuestros hermanos mayores aprendemos. Pero como gentiles también tenemos una forma, una manera y un rol dentro de este plan de salvación. No tenemos que disfrazarnos de judíos,
No tenemos que convertirnos al judaísmo, pero sí tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, de confesar, de creer, de vivir y adquirir una mente hebrea. Entonces, una sola pregunta. ¿Un gentil hombre, mujer de las naciones debe guardar Shabbat? Sí, pero ¿por qué si el Shabbat es de los judíos? No, el Shabbat no es de los judíos. El pueblo de Israel adoptó el Shabbat, pero si usted lee con detenimiento, el día de Shabbat está desde Bereshit, desde Génesis. ¿Ok? Pero esos son temas que vamos a estar hablando después. Temas comunes que encontramos entre Hechos de los Apóstoles 10 y Hechos de los Apóstoles 15. La inclusión de los gentiles es un cumplimiento profético y no una improvisación ajena al Tanaj. Tanaj es un acrónimo de Torah, Nevi'im y Ketuvim. Es decir, la Torah, el Pentateuco, los 5 primeros libros, Nevi'im, los profetas, y Ketuvim, todos los escritos que no son de los profetas, como Salmos, como Proverbios, como Shira Shirin, Cantar de Cantares, como Reyes, como Crónicas. Entonces, la inclusión de los gentiles es un cumplimiento profético que no es una improvisación ajena al Tanaj, ese Antiguo Testamento, no es cumplimiento de todas esas profecías. Los gentiles son recibidos por fe y por gracia, pero no para permanecer en el paganismo. Es decir, no podemos como gentiles venir a una sinagoga, congregarnos y seguir viviendo como gentiles. En el caso de la mayoría de este mundo hispanoparlante, no podemos acercarnos a la Torá, querer congregarnos en una sinagoga, en una casa estudio, pero seguir siendo cristianos. Seguir creyendo, por ejemplo, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que la Virgen María es digna de adoración, que tengo que prender velas para los santos. No puedo seguir comiendo cerdo, caballo, serpiente, mariscos, camarones. Muchas cosas que hay que cambiar si quiero de verdad acercarme al Dios de Israel. Es una decisión suya. Mucho hemos tomado esta decisión. Nos ha costado muchísimo. Lágrimas, dinero, dolor, las amistades se alejan, la familia se aleja, te empiezan a ver como una persona rara, pero tú sabes que estás haciendo un proceso de purificación porque es tu prioridad acercarte y servir al Dios de Israel. Y aquí tiene mucho que ver cuáles son tus prioridades, ¿no? Las prioridades de una persona debe ser el eterno, la familia, que hay que aclarar que la familia es esposa, esposo e hijos, todo lo demás es parentela, padre, hermanos, tíos, todo es parentela. La tercera prioridad, primera prioridad, el eterno, segunda prioridad, yo como persona, tercera prioridad, la familia y cuarta prioridad, mi trabajo. Ese debe ser el orden, el eterno, yo, la familia, teniendo claro que la familia es esposa, esposo e hijos, y cuarto, mi trabajo. Entonces, si usted tiene claras las prioridades y vive en función de esas prioridades, pues usted va a luchar con todas sus fuerzas para dejar atrás toda su tradición como gentil y acercarse al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque la Torá no aparece en el capítulo 10, en el capítulo 15 como enemiga del gentil. El problema real es usar la Torá como una barrera de identidad o como un mecanismo de justificación. Es decir, es que la Torá es solo para el pueblo de Israel. Cuando en el monte Sinaí, cuando se entregó la Torá, no solamente habían israelitas, muchas personas salieron de Egipto que no eran israelitas, pero al ver las maravillas que el Eterno hizo, decidieron seguir al pueblo de Israel. Algunos no dejaron atrás su idolatría, sus tradiciones, pero otros fervientemente se acercaron al Dios de Israel y al servicio del Dios de Israel. Entonces, el capítulo 10 y el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles me habla de que hay una unidad de este pueblo gentil con el pueblo de Israel por medio del Mesías. Es decir, Israel sigue siendo Israel y las naciones son injertadas en esa esperanza que es la Torá. Luego vamos a hablar de un texto maravilloso
que está en la carta a los de Italia, en Romanos, que habla del olivo injertado, que nos va a mostrar también ese papel que ocupamos, no como olivo natural, sino como olivo injertado. Pero eso va a ser un tema de otra ocasión, ¿no? Hay una diferencia entre leer no solamente estos dos capítulos, capítulo 10 y capítulo 15 de Hechos, sino toda la escritura. Hay una diferencia de leerla con una perspectiva, una mente hebrea, y leerla desde una lectura cristiana tradicional, bien sea católica o evangélica. Por eso es necesario que si usted quiere hacer este proceso de acercarse al Dios de Israel, usted invierta en textos que realmente le den un contenido hebreo, ¿ok? Para el Nuevo Testamento, lo que conocemos como Nuevo Testamento, les digo que nosotros usamos el Código Real, un material maravilloso del rabino Ben Abraham. La introducción de este material es impresionante. Estos textos usted los puede adquirir por Amazon. A veces se hace difícil adquirirlos porque se pone escaso, pero es un material muy valioso que usted debería tener. ¿Para qué? Para que usted coja su Biblia, compare estos textos, adquiera textos en hebreo, de Torá, del Antiguo Testamento, para que usted compare y se dé cuenta de lo que han hecho las traducciones, ¿no? Que básicamente en su buena intención lo que han hecho es cortar la riqueza hebrea de las Escrituras. Entonces, cuando usted asume el capítulo 10, el capítulo 15 de Hechos o cualquier texto escritural con una mente hebrea, con una visión hebrea, cambia todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la lectura cristiana tradicional de Hechos 10 dice que está la abolición de los alimentos impuros. Pero una mente hebrea entiende que está la declaración de que el Eterno amplía su plan profético de salvación para los gentiles, no solo para Israel. Y abre una puerta que permanece hasta el momento abierta para las naciones. Pero déjeme decirle que proféticamente cada vez queda más tiempo para nosotros como gentiles. ¿Por qué? Porque en algún momento esa puerta se va a cerrar, no va a permanecer abierta permanentemente. Y de acuerdo a los análisis, las enseñanzas que recibimos de nuestros maestros, cuando Jerusalén deje de ser de las Naciones Unidas, porque en este momento es patrimonio de las Naciones Unidas, y se convierta verdaderamente en la capital de Israel, oficialmente, que de hecho muchas embajadas ya han trasladado sus embajadas hacia Jerusalén, ahí va a ser una señal muy grande de que esta puerta está a punto de cerrarse. La lectura cristiana tradicional ve en Hechos 15 una cancelación de la Torá. La mente hebrea no. La mente hebrea ve un punto de partida para ese gentil que quiere acercarse. 4 instrucciones básicas: dejar la idolatría, dejar la inmoralidad sexual y tener en cuenta 2 cosas a la hora de alimentarse. ¿Ok? La estrangulación del animal, que sea ahogado la estrangulación, y la sangre, muy importante. Es muy importante decir también que desde una mente hebrea no hay reemplazo de Israel, mientras que desde una mente cristiana sí hay reemplazo de Israel. Y es cuando surge la teología del reemplazo, que ya el pueblo de Israel ha sido desechado y ahora es la iglesia la que toma el protagonismo. La conclusión es que el Mesías, con el servicio que hizo, de los muchos regalos que nos dejó, es que abrió las puertas de las sinagogas a las naciones y permitió que la continuidad del pacto, de los pactos que el Eterno hizo con el pueblo de Israel por medio de la Torá, estuvieran accesibles también a nosotros. ¿Ok? Pero siempre basado en el hecho del Keter, de la corona de la Torá. ¿Cuál es el Keter? La corona, el punto central de la Torá, que el Dios de Israel es único, sin segundo. Ese es el Keter. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Para terminar, que podemos sacar de este análisis
del capítulo 15 y del capítulo 10. Hechos 10 nos enseña que el Creador está purificando a personas de las naciones y que su pueblo no debe llamar impuro a quien el cielo ya ha recibido. Hechos 15 nos enseña que los gentiles entran a los pactos establecidos entre el Eterno y el pueblo de Israel en su Torá por medio de la gracia. Es un regalo que el Eterno nos da. Y es un inicio práctico de santidad seguir esas 4 instrucciones que dio Jacob en Joseph, conocido como Santiago, en el capítulo 15, verso 20. Pero no es necesario inicialmente cuando un gentil entra que asuma una identidad étnica o ritual de Israel. Es decir, no es necesario que cuando usted se acerca, se está acercando, usted se disfrace de judío. Eso no es necesario. No necesitamos disfraces. Necesitamos mostrarnos delante del Eterno como hombres y mujeres temerosos de él, un Gertosha, un justo de las naciones. Ambos capítulos afirman que las naciones son llamadas al Eterno, no a una fe desanclada de su raíz hebrea, no a una nueva religión, sino que las naciones, usted y yo, somos llamados a acercarnos al Eterno, pero manteniendo toda la raíz hebrea de las Escrituras. Entonces, desde una perspectiva y una mente hebrea de hombres y mujeres creyentes en Yeshua como el Mesías, no como Dios, creyentes de que el Eterno es uno, de que estudiamos la Torá como ese manual de vida, entonces la síntesis que podemos tener es clara. La inclusión de los gentiles se da por la fidelidad al pacto. La Torá es un contrato matrimonial que tú vas, donde el esposo que es el Eterno, la esposa que es Israel, firman un contrato. La Torá es ese contrato que nos